Muy buenas, gente, aquí Van Gamer. Estaba jugando a este juego, a Wuchuan Fallen Feathers, y estaba preparando el análisis, pero me fijé que tiene un sistema diferente, porque como sabemos aquí es un juego tipo Souls-like, todos los juegos son muy parecidos unos a otros, y cada uno tiene que tener algo diferente, un toque distinto. Entonces, para no caer en la repetición y que sepa enganchar a la gente, este juego, Wuchuan Fallen Feathers, tiene un sistema que se denomina la locura. Es un sistema que podemos explicar desde el principio del juego, porque lo tienes desde el principio ya, pertenece al lore del juego, que es un efecto secundario de la enfermedad que tiene el personaje principal, bueno, y la gente del juego, que es el emplumado del título este de Lindsay. Y el juego trata en torno a búsqueda de la cura de esta enfermedad. Pues bien, un efecto secundario de esta enfermedad es, como os dije, la locura, y afecta directamente a la jugabilidad, así que en este vídeo vamos a intentar explicar cómo funciona, ya que, como os digo, al principio del juego ya la tenemos, y a través de los enemigos y de las muertes, pues va a afectar tanto al juego como a la jugabilidad, como a las distintas mecánicas de fuerza y resistencia que tenemos. Así que vamos a verlo en este vídeo. Bueno, pues vamos con el tema. Como os dije, la locura es un efecto secundario de la enfermedad del emplumado que tiene la protagonista, y tiene distintos efectos en la jugabilidad. Para ver el nivel de locura que tenemos, lo podemos ver en la pantalla de personaje, en el menú, y vemos que tiene un medidor que al principio será de 0 a 100, aunque luego puedes ir aumentando ese umbral durante el juego. Este medidor va cambiando según vayamos derrotando un tipo de enemigos u otro, según estén afectados por la enfermedad o no. Y luego también podemos reducirlo o aumentarlo con distintos objetos. Vamos a ir viéndolo por detalle para entenderlo bien. Primero, en el combate, los efectos de la locura que tenemos. Podemos aumentar la potencia de habilidades si tu umbral de locura está por encima del 50%. También es verdad que eso tienes que desbloquearlo en el repositorio de ímpetus, que lo vemos en los altares, que básicamente es como se llama el árbol de habilidades. Son los nodos estos que vemos conectados, que es el árbol de habilidades. Si tenemos un nivel de locura de mayor del 90%, sufriremos mucho más daño, pero por beneficio haremos mucho más daño también. Entonces obtendremos más mercurio rojo de los enemigos que derrotemos, pero también, al ser más débiles, tenemos que estar obligados a hacer mejores combates. Al 100%, si morimos, cuando vayamos a recuperar nuestro mercurio rojo, puede ser que nos aparezca el demonio interior, que es una especie de representación de ti mismo que debes derrotar para conseguir de nuevo el mercurio. Y si lo derrotas, tu locura bajará al 0% otra vez. Bueno, uno de los efectos de morir, como sabemos en los Souls, es que pierdes las almas. Pero en el mercurio rojo, que son, digamos, las almas de este juego, funciona algo diferente. Si tú mueres con un nivel de locura del 50% o menos, no pierdes todo, pierdes solo una pequeña cantidad de mercurio rojo al morir. Entonces puedes ir a recuperar el resto al lugar donde has muerto. Eso sí, es igual como los Souls. Si mueres con un nivel de locura entre el 50 y el 90%, que vemos que es igual que el tema del combate, cuando haces daño y recibir más daño, pues perderás mucha más cantidad de mercurio rojo. Y a partir del 100% pierdes todo. ¿Qué pasa aquí? Pasa igual que en los Souls, que si tú vas a recuperar tu mercurio rojo y mueres por el camino o te mata tu demonio interior, pierdes todo el mercurio, ya no lo puedes recuperar. Lo que sí, digamos, entre comillas, tienes de ventaja es que tu nivel de locura descenderá al 0%, aunque hay maneras mejores de reiniciarlo, como veremos en un rato. Bueno, una vez que ya sabemos que el nivel de locura afecta a nuestro daño que hacemos y el daño que recibimos, cuanto más locura, más daño hacemos, pero más daño recibimos, cuanto menos, más aguantamos, pero menos daño hacemos, vamos a ver cómo regular el nivel de locura. Hay distintas maneras de regularlo. La más lógica para que no te suba es no morir. Pero incluso aunque tú no mueras tanto, el nivel de locura va variando igual. Y puede ser que según la situación te interese hacer más daño o tener menos locura. Y hacer menos daño pero tener más aguante. Hay distintas maneras de reducirlo y de aumentarlo. Para subir el nivel de locura tienes que matar enemigos humanos. Vemos que si matamos enemigos humanos que no estén afectados por la enfermedad del emplumado, nuestro nivel de locura va a subir. En cambio, si matamos enemigos afectados por la enfermedad del emplumado, que normalmente son los que son más duros y que vemos que tienen los ojos rojos o que desprenden algo rojo, pues nuestro nivel de locura descenderá. Para subir el nivel de locura también podemos conseguir objetos en el santuario, como la perla o la rama emplumada,
que los puedes comprar en donde pone el apartado de invocación, y cuando tienes la locura baja puedes cambiar objetos que hay ahí por puntos de locura. Eso sí, no puedes superar el máximo de locura. Y si compras objetos hasta tener el máximo, volverás otra vez a tener el efecto de la locura a tope, o sea, más daño que haces, más daño que recibes. Y si os fijáis, es una buena mecánica tú descender el nivel de locura para conseguir ítems en los santuarios. Como os dije, para descender el nivel de locura tienes que eliminar enemigos que estén afectados por la enfermedad del emplumado, y también en los altares principales podemos ofrecer fragmentos de regalo divino o regalos de divino completo que eliminan la locura. También otra manera de descender el nivel de locura es matar a tu demonio interior o que te mate. Si es verdad que si te mata, pues pierdes el mercurio. Pero bueno, tu nivel de locura descenderá igualmente. Y bueno, hablando más en concreto de lo que mencionamos del demonio interior, no va a aparecer siempre. En los combates contra jefes, por ejemplo, el demonio interior no aparece. Sí que es verdad que si quieres reducir la locura, puedes morir fuera del combate de los jefes y cuando vayas a recuperar tu mercurio rojo aparecerá allí. Que también esto nos lleva a ventajas, sí, pero también a riesgos, porque si el demonio interior te derrota, perderás todo el mercurio rojo. Sí que te bajará la locura, pero te quedarás sin mercurio. Pero si lo derrotas, aparte de recuperarlo, tendrás regalos divinos que te serán útiles para descender la locura en el futuro sin tener que esperar a que se te rellene de nuevo la locura y derrotar al demonio interior. Y es la mejor manera de reiniciar tu nivel de locura, porque vamos, te cargas al demonio, recuperas el mercurio y aparte llevas nuevos ítems para tu inventario, que son útiles para el juego. En fin, una vez que os di la chapa, os lo digo más esquemáticamente, la locura en Wuchan afecta al daño que haces. Cuanta más locura, más daño haces, más daño recibes. Menos locura, menos daño haces, menos daño recibes. Aumentamos la locura matando enemigos humanos, la descendemos matando enemigos afectados por el emplumado. El demonio interior aparece cuando tenemos la locura al 100%, casi siempre. Si lo derrotamos o nos derrota, nuestra locura bajará, con la diferencia de que si nosotros somos los que le derrotamos a él, recuperamos el mercurio rojo y aparte recibiremos ítems. En fin, sé que al principio explicado es un poco peñazo, pero una vez que le coges la mecánica se ve que es un sistema muy original que le da un toque extra al juego y te permite jugar con el nivel de locura para hacer más daño, descenderlo para ir a los altares a conseguir ítems, o intentar derrotar al demonio interior para conseguirlos al derrotarlo, y luego tener la locura al 0% de nuevo para, si quieres, como os dije, volver al altar, o ya irte con la locura al 0% para aguantar más. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verlo, espero que os haya servido. Si os gusta el vídeo, por favor darle like, suscribiros para ayudar a crecer el canal, y nos vemos en el siguiente. Os pondré luego el análisis, que lo dejaré por aquí, y muchas gracias por estar aquí. Un saludo y hasta luego.